compañeros, ¿cómo amanecieron? Muy bien, maestra, buenos días. Excelente, buena noticia. Maestra, Brenda está teniendo problemas de conexión. Dice que ahorita va a volver a intentar unirse. ¿Quién? Brenda. Como De que no deja acuerdo. unirse a Teams. De acuerdo, muchas gracias. Todavía nos falta un montón de alumnos, a pesar de que aunque la clase está programada a las 10:30, pues es a las 10:20, pero les doy chance. Bien. De acuerdo con el calendario de actividades, ahora se trata de trabajar con el tema de semiósfera para concretar la aplicación de estas líneas de trabajo en el análisis de sus textos. Ayer, mientras revisaba trabajos en Teams, vi que algunos equipos estaban trabajando, o por lo menos estaban conectados, no sé si estarían trabajando. Eso lo dejo a su conciencia. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no les quede claro? No, maestro, ahorita me marcó que usted revisó la unidad 2, la de mi equipo, el análisis de la unidad 2. Sí, es que me faltó subir las calificaciones. Ok, es que sigo con el mismo problema. Bueno, yo por lo menos ahorita me salió y pensé, bueno, pues lo voy a descargar y después ya lo veo que podemos modificar y así, o en que nos equivocamos, pero no me deja descargarlo, o sea, solo me marca que tengo tal calificación, pero no me deja descargarlo ni nada, solo me marca como error. Pero yo ya se los envié, Ricardo, se lo envié a su equipo. Lo rescaté de mi iPad porque en la computadora, en la laptop no se puede. Pero algunos trabajos los revisé en el iPad y ahí están en el archivo. Y los estuve enviando. Si usted me está preguntando eso ahorita, fíjese, no recuerdo habérselo enviado a usted, aunque debí. El Outlook estaba funcionando. Primero me envié un archivo a mi Outlook para ver si funcionaba y ahí lo pude abrir. En el equipo de ustedes, a usted no se lo envié, pero se lo envié a Daniela y se lo envié a Andrea. Ok. No es ok. No es ok porque esta es la única sesión que tenemos para aclarar dudas. Les acabo de cambiar las fechas de entrega de los trabajos que eran para mañana. Se los cambié hasta el sábado porque la próxima semana tienen que presentar su trabajo de semiósfera porque el peso de la actividad, bueno, este trabajo tiene un valor de 14 puntos, pero lo fundamental es el trabajo final. Y si van a presentar lo que dicen que hicieron de semiótica, que les explicaba la clase pasada, es el 80% del contenido del trabajo final de todo el texto que se recupera semióticamente. Y eso está en la unidad 2. Y ningún equipo lo tiene. Tienen intentos. Lo intentaron. 2 equipos ni se molestaron en hacer el intento. Se fueron directo al Google y sacaron la definición. Por eso estaba muy molesta el lunes. No esperaba eso de este grupo. Algunos de ustedes los conozco de cursos previos y sé que son muy buenos estudiantes. Por eso me siento defraudada.
por los alumnos que conozco. No esperaba que no hicieran esto. Pero bueno, es mi problema existencial. ¿Ustedes qué? Finalmente, si reprueban, pues reprobaron y listo. No hay más conflicto. Si yo estoy molesta, pues tengo que buscar la manera de desmolestarme o de entretenerme con otras cosas. Estoy leyendo unos libros buenísimos. ¿Alguien de ustedes vio, hablando de semiótica, que tiene muchos elementos semióticos, esa serie de libros de Stieg Larsson? La chica del dragón tatuado, los hombres que no amaban a las mujeres. La heroína es un personaje que se llama Lisbeth Salander y fueron unas películas muy populares, pues no sé, hace 5 años eran muy populares, hace 2 años salió la última. No me acuerdo cómo se llama. Las corrientes. ¿Nadie leyó esa de la chica del dragón tatuado? ¿O vio las películas? Al menos yo no. Yo sabía que tenía película, pero no la he leído. ¿Pero vio las películas? No, mis amigos sí siempre hablan sobre ellas. Es que la novedad es que el autor que tuvo muchísimo éxito, autor Stieg Larsson, un autor sueco, se murió de repente. Tenía 40 y tantos años y tenía un montón de contenidos para sus siguientes libros. Tenía una serie, se llama la colección Millennium, que se refiere a un periódico, a una revista que se llama Millennium, y de ahí saca el nombre de la colección Millennium. Me acabo de encontrar en los libros de formato iPad que otro autor sueco continuó escribiéndolos. Y la última película, que es esta de la reina del Palacio de las Nieves o de los Vientos, en realidad es de este nuevo autor. La acabo de terminar de leer hoy a las 4 de la mañana. Bien, estoy muy entretenida con eso y entonces no tengo tiempo para enfadarme, pero este tiempo es para ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya expliqué en la clase pasada a Emerson las características. Me preguntaba él en específico qué era lo que se iba a observar en el análisis de semiósfera. Y les estuve mostrando el material, pero también en los archivos está el diseño de la unidad 3, esos 4 puntos que expliqué la clase pasada. Sí, maestra. Sí, Emerson. Sí, sobre esos puntos me surgió una duda sobre el 5, que menciona identificar el o los mensajes que han sido codificados en más de una ocasión y que se han convertido en texto. ¿Hay tenido si sobre esos mensajes son necesariamente los signos que hemos identificado en la unidad 2? Sí, yo le explicaba eso en la clase pasada, de que uno de los problemas que teníamos con el diseño y se los voy a compartir, tenía que abrirlo.
para podérselos compartir, para que entiendan a lo que está preguntando Emerson. Un segundo, porque la computadora tiene cosas raras que en esta unidad los aspectos fundamentales, usted hablaba de la 4, pero también eso lo aclaramos en la 4. ¿Cuáles son los signos que describen los rasgos de admisión y exclusión de la cultura? Son estos signos. Pero estos signos son precisamente lo que no tiene el trabajo. Entonces, no pueden hacer nada para el trabajo final que se centra en esto. Ahora les comparto el formato de el PIA, que también lo tienen. Si ustedes observan, en el trabajo está la introducción, porque es importante hacer análisis semiótico a un texto, porque se eligió este texto. Aquí tienen que investigar las características del autor, desde dónde está hablando. Es historiador, es literato, es analista político. El proceso comunicativo es la información que tienen en la primera unidad. Esto es de la segunda unidad. Es el punto fundamental. La segunda unidad, aquí está. Y la tercera unidad, aquí está. El panorama espacio-cultural del signo semiótico es semiósfera. En la segunda unidad trabajaron los códigos. En el trabajo final lo pongo después de todos, porque en este momento, cuando ustedes trabajan unidad 2, no necesariamente les queda claro o queda bien definido que se refiere a este código en concreto. Cuando trabajan el análisis semiótico del pensamiento binario y las características icónicas, simbólicas, iniciales de los signos a lo largo de todo el texto, tenemos más claro la semiósfera, pero tanto los elementos básicos del signo como la semiósfera nos clarifican más las características de los códigos. Usualmente, cuando terminamos el trabajo, los códigos son otros. No son los que se habían puesto en la unidad 2, porque todavía su perspectiva del análisis del signo es muy general. Cuando profundizan más en el signo a través de la semiósfera, los códigos tienden a ser más claros porque se lo está definiendo de manera concreta. Ahora, la pregunta lógica de ustedes es, ¿por qué no los pone al final? No lo pongo al final porque estoy siguiendo
el programa del curso, que no lo hice yo. Estoy obligada a seguir el programa tal como fue elaborado. Y entonces, si en las unidades de semiótica, claro, los códigos son parte de las unidades básicas de la semiótica, pero yo no puedo hacer movimientos porque estaría rompiendo las reglas de seguir el orden dado por los creadores de ese programa. Y como es letras, no es historia, pues en el caso del tema de historia, me puedo permitir ciertas licencias pensando en la importancia de la didáctica educativa, pero en este caso no, porque no es nuestro colegio. Bien. ¿Alguna pregunta? Maestra, sí, sobre esto entonces retomaríamos el código también en esta parte o ya en la entrega del día como tal. No le entendí. Sí, que si entonces el tema de los códigos, ya que hayamos elaborado lo de la semiósfera, ¿lo volveremos a retomar ya en la parte en la que empecemos a trabajar el día o también tendríamos que incluirlo en esta tercera unidad? No, la tercera unidad únicamente, lo dije también la clase pasada, se va a revisar semiósfera únicamente. Entonces, los problemas que tienen y que les señalaba el lunes es que no tienen signos definidos para mostrar su elección del signo y bajo el análisis de el espacio temporal y cultural del signo, porque ni siquiera lo señalaron. O si está señalado, no está identificado. Entonces, no podemos verlo solo como un signo comunicativo. Tenemos que verlo también desde la perspectiva de las características del signo. Definir un signo como icónico le da una categorización cultural. Si es icónico, es simbólico, es de nuestra cultura. La diferencia de lo icónico y lo simbólico es que es simbólico bajo una regla de inclusión. O sea, no es parte de mi cultura, pero lo reconozco porque es una característica de los símbolos. Los símbolos tienden a verse de una manera global. O sea, todo mundo reconocemos la manzana mordida de la marca Apple. Todos reconocemos, no sé, otra manzana, una manzana verde de una disquera creada por los Beatles que se llama Apple Records. Todo el mundo entiende que la gran manzana se refiere a Nueva York. Todo el mundo es igual, un entrecomillado. Pero hablamos de generalidades. ¿Cómo aplicamos esos signos simbólicos a la semiósfera? Están incluidos en nuestra cultura mediante las reglas de inclusión. Hay una comprensión de esto como lo hacemos con la Cruz Roja
o en el caso de, pues no sé si en el resto de México suceda, pero todos los municipios tienen una cruz verde. Y entonces yo veo una cruz verde, una cruz roja y sé que es un puesto de atención médica. Eso es en cuanto al dibujo, al esquema. Pero recuerden que en el lenguaje el gran problema que tenemos, y es gran problema, es que trabajamos con palabras. Las palabras son signos, no son imágenes. Son imágenes porque están representadas a través de la escritura. Casa es una imagen con una C, una A, una S y una A. Es la imagen. Ustedes no se pierdan la diferencia con la imagen de una palabra con una imagen de un meme o de una fotografía o la imagen que están viendo de sus compañeros que subieron imágenes o el video, yo también subí una imagen. Estamos trabajando con palabras que son signos y que son representaciones, son imágenes, porque ustedes las leen. Al leerlas están viendo una imagen. Incluso la imagen tiene una representación distinta, como si digo casa y está escrito con S, a casa con Z, la representación del signo tiende a ser muy distinta. ¿Sí? Claro, aquí un aspecto que quizás se les haya ido un poco de las manos es que todos los signos tienen un contexto, es decir, su párrafo. Si utilizo esta misma palabra, me voy a casar, me voy a casar con mi novia, o voy a casar a mi novia. La segunda es casar con Z. Y claro que el significado no solamente es evidente por las diferencias en la redacción, que voy a casar a mi novia, ¿con quién la vas a casar? Voy a casar a mi novia con otro novio para que nos mantenga a los dos. Bueno, pasan cosas más raras entre estas generaciones. Bien, dejémonos de chistes y vayámonos a lo más serio porque quiero que repruebe la menor cantidad posible de estudiantes. Quería preguntar algo, Elías. Su equipo estuvo trabajando ayer, los vi, pero no intervine. ¿Nadie? Damos por concluida la clase. ¿Nadie tiene preguntas? Maestra, yo me quedé con una pregunta. Por favor. El lunes, mi equipo y yo estábamos arreglando lo que nos pide la segunda unidad y empezamos a trabajar un poco con la tercera. En el punto 6, que dice definir las funciones que el texto ejerce sobre el sentido a través de su función sociocomunicativa, donde tiene lugar su función creadora y transformadora, usted nos dijo que nos basáramos en la diapositiva que usted nos pone en los archivos, Claro. en donde vienen 5 puntos de dirigir el mensaje, memoria cultural colectiva, pero no sabíamos cómo utilizarlos en el párrafo. Entonces, como que entendemos la teoría, pero ya al momento de estar en el párrafo no sabíamos cómo pasarlo a él.
Funciones sociocomunicativas. De nuevo abro la presentación y se las comparto. Bien. La pregunta concreta es cómo aplicar la función sociocomunicativa del texto ¿me recuerda su trabajo, su tema? Sí, es el laberinto de la pasividad. Cuando observamos las características culturales del signo, vemos la problematización del lenguaje entre el autor y el lector. El texto que ustedes eligieron se refiere a la cultura política, ¿verdad? Así es. De acuerdo. Si usted analiza voy a subrayarlo. Estos son sus fundamentos. Ay, Dios mío. Está muy lento mi computadora. Este punto es el que concreta la idea de la intención. Cuando hablamos de dirigir un mensaje, la autora pretende un lector con cierta capacidad de comprensión y entonces el signo que utiliza para comunicar la información está dado en función de características específicas. Es decir, piense que usted es universitario, que tiene 2 años en la universidad, pero ya pasó por la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y piense cómo leería este mismo texto y lo entendería, porque esa es la función sociocomunicativa del texto de acuerdo con el espacio cultural. El aspecto es el mismo. Estamos hablando de un español mexicano. Estamos hablando de los mexicanos. Estamos hablando de un lenguaje común y de una temporalidad casi similar. Para el momento en que la autora escribe el texto, está pensado a nivel semiósfera en un tipo de lector, o sea, destinatario, un tipo específico. En el texto de ustedes va a encontrar que no hay facilidades de semiósfera en algunos signos. La característica es que la función sociocomunicativa
de estos signos requiere un lector políticamente informado, porque cuando habla de cultura política, sí recuerda en las clases presenciales, al señalar los signos, yo enfatizaba las dos palabras. No estamos hablando de cultura, sino de cultura política. Es como decir cultura indígena, cultura religiosa, cultura de la clase alta, cultura de los ritos matrimoniales. Son diversidades. Ella se centraba en un tipo especial de cultura porque estaba problematizando la visión que se tiene a nivel masas de la política. Si recuerda, el título le está diciendo que en realidad la cultura política mexicana está del asco, porque se llama el laberinto de la pasividad. Fíjese, el laberinto es un signo semiótico que le está dando un sentido, y luego pasividad, o sea, es lo contrario a activos. Entonces, estamos inmersos los mexicanos en un laberinto de pasivos porque aceptamos la legitimidad de tal o cual candidato. ¿Se fija? Es un ejemplo macro que a ustedes les puede servir como punto central para todo lo demás. Los temas, no sé si respondí su pregunta. Pues es que sí entendía lo que se refiere con lo de laberinto y pasividad, pero al momento de irnos a cada párrafo, porque así debemos de hacerlo, ¿no? Como por párrafo ir escudriñando cada uno. Tendría que buscar dentro del párrafo con los signos, no sé, qué es lo que nos trata de demostrar. No sé, ahí sí me confunde un poco. Si no les queda claro lo que está aquí en la exposición, en cada uno de estos puntos, porque una de las cosas que hago es llevarlo al grado de el aspecto teórico hacia el aspecto práctico para tener más clara la intención de Lotman con respecto a los conceptos en aquellas bases teóricas que son muy complicadas. Yo pongo ejemplos y cuando doy la exposición agrego ejemplos también. Entonces, la intención no es de que estén viendo el material o de que tengan acceso a él. Se trata de que lo entiendan para que lo lleven a la práctica. En realidad, eso es el análisis semiótico. No son los exámenes ni las bases teóricas. Es lo entendí porque lo puedo aplicar. Si no lo entendieron, no lo pueden aplicar. La clase pasada me hicieron esta misma pregunta, además de la 4, donde yo les explicaba los puntos fundamentales. Aquí están. Cómo se da la semiótica de la cultura, es decir, la semiósfera. Aquí están todos los aspectos que la hacen única y particular, cuáles son sus rasgos distintivos,
¿Cuáles son las características de lengua y espacio y los procesos comunicativos, desde luego? Todo esto es visto de una manera muy amplia en el diseño semiótico. En el diseño para hacer análisis semiótico, yo lo simplifiqué a 4 puntos fundamentales, que fueron los que expliqué en la clase pasada y de los que tenían que estar trabajando ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Es que se los expliqué. Esto no es para hacerlo mañana en la tarde o pasado mañana o el viernes o un día antes de entregar el material. No les quité calificación en la segunda unidad, pero sé que la tercera no la pueden hacer si no corrigen la segunda. Si hacen mal trabajo de semiósfera, recuerden que son 14 puntos de 100. Si consideran que 20 puntos es un parcial, 14 puntos para un trabajo, pues como que no tienen todo el tiempo del mundo. Ese es un problema. El otro es, yo lo explico y en ese momento lo entienden. Ya lo dijo Lucero. Incluso en las clases presenciales lo dijeron. Aquí lo recordamos bien, pero cuando vamos a hacer la tarea ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque no es una materia nuestra, no es una materia de historia. Recordar cómo son los sistemas feudales o las crisis políticas entre los países en construcción después de las invasiones bárbaras a Europa con la caída del Imperio Romano, pues claro que me acuerdo, pero esta es metodología, es fundamental. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, duda? Maestra, sí, no sé si a lo mejor para que pues quedara un poco más claro ya todo en el aspecto práctico, podríamos ver un ejemplo con alguno de los párrafos de nuestros textos para, bueno, revisarlo juntos y ver si así nos queda más claro. Yo creo que podría ayudar. Claro, lo podríamos hacer si lo tuvieran hecho. ¿Lo tienen hecho? El aspecto de la semiosfera, bueno, es que, bueno, nuestro equipo, que fue lo que le comentaba Elías, ¿no? Que estábamos trabajando, y bueno, al menos nosotros ya hicimos las adecuaciones que nos dejó con la retroalimentación de la vez pasada. No sé si se refiere usted a esas o ya ha realizado la unidad 3 como tal. Usted está preguntando sobre semiosfera y si se puede ver el ensayo-error. En mi experiencia, a pesar de que lo hemos hecho públicamente y de manera presencial, yo muestro la actividad de un equipo en la pantalla y a pesar de eso, cada equipo sigue cometiendo y usualmente son los mismos errores. Desde la primera unidad, cuando les dije no se trata de un resumen breve o decir de qué se trata el párrafo, sino de ver el proceso comunicativo. Cada equipo que pasó venía con las mismas fallas, ni siquiera se molestaron en corregirlas antes de pasar conmigo, aun cuando yo estaba ahí y los estaba viendo. En la segunda unidad pasó lo mismo. Estuvimos haciendo correcciones
Les estuve trabajando en algunos equipos un párrafo, en otros equipos 2 párrafos, y es lo único que está correcto. Los demás párrafos hicieron lo que quisieron. Entonces, pienso que sí, la intención es buena, pero ustedes no tienen un trabajo previo, o sea, no tienen el trabajo hecho. ¿Qué me van a mostrar? Unidad 2, a mí no me interesa unidad 2 ya, y a ustedes tampoco, porque eso debían haberlo hecho ya, ayer o el mismo lunes, porque en cuanto terminé la clase con ustedes, me puse a enviarles los archivos, los busqué en mi iPad y se los envié a los correos, a los que tenía acceso, a los correos normales, personales, y luego vi que estaba funcionando el Outlook y era mucho más rápido de enviar y se los envié. Y vea usted, el equipo de Ricardo, que a Ricardo tengo un gran placer de tenerlo en mi clase, porque ya fue mi alumno y es alumno de 100 de calificación. Que me diga que no tiene el trabajo, que no lo recibió, para mí es imperdonable y es falla de su equipo, no es falla mía. Yo se los expliqué el lunes. Si no pueden revisar mis comentarios, pero tampoco era para que los revisaran el lunes. Si no tuvieron acceso a las sugerencias, a las fallas, empezando la unidad 3, como que regresarse a la unidad 2 no tiene ninguna lógica en ningún momento. Ustedes no pueden estudiar historia virreinal si no vieron ya previamente historia antigua, o sea, es la lógica. ¿Cómo van a abordar un tema 3 si ni siquiera se han molestado en revisar el trabajo de la unidad 2? Y ahorita me dice, no lo estamos entendiendo, pero tampoco tienen un ejemplo para mostrar. ¿Entienden por qué estoy molesta? No están trabajando y les estoy diciendo el problema que tiene el grupo porque no están trabajando y que no es opcional. Si no saben semiótica no van a pasar la materia. Y no es porque me agraden o me desagraden. Eso no tiene la menor importancia. Me agradan. No tengo problemas con ninguno de ustedes. Bueno, a lo mejor con alguno. Que ya sabe quién es, porque le gusta flojear, pero pues sí, eso... ya lo oí, maestra. Ajá. Si no se quiere molestar en aprender, pues de todos modos yo tengo una obligatoriedad y la cumplo. Ya cada uno de ustedes decide de motu propio qué aprende y cuánto aprende, pero me da lástima que alumnos tan buenos como Ricardo pasen por esto, que no tiene ninguna lógica, incluso para el propio Ricardo, porque si les digo el lunes, de inmediato les voy a enviar el trabajo revisado, y Ricardo no se molestó en decirme, no he recibido nada, bueno, pues creo que Ricardo también tiene un problema de perspectiva, o piensa que no le importa pasar con un 70, quizá. No sé, no tengo idea. No me fijo en las calificaciones, yo me fijo en los trabajos, que es lo que me importa. Pero si no hay semiosfera, no hay calificación. Tan simple como eso. ¿Algo más? Bien. La próxima semana tenemos ya para el día 25
vamos a estar trabajando en la elaboración del producto integrador de aprendizaje. Para ese momento, ustedes deben tener, por lo menos, pueden empezar a trabajar, aunque no tengan las calificaciones de la tercera unidad, pueden empezar a trabajar con la primera y la segunda unidad que ya están elaboradas. Y lo previo, no la introducción, porque eso se hace hasta el final. Cuando está terminado el trabajo, siempre se hace la introducción. Como punto final, se pone un título, también el título va al final, y se consigue información sobre el autor. Eso es lo que vamos a estar trabajando el lunes próximo. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, ya voy a cortar. Si no tienen preguntas, doy por concluida la clase. No, maestra, ya no hay preguntas. De acuerdo. Pues entonces, pásenla bien y continuamos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra.